Ya. Vamos a formalizar más esto de la matriz representante, porque produce la primera vez que uno lo ve, produce complicaciones, produce qué es lo que está pasando, no se entiende muy bien lo que está pasando. Para ello vamos a partir con un resultado importante que empieza a clarificar este tema. Y el contexto es el siguiente. Tengo dos espacios vectoriales, piensen en RN sin problema. Tienen una base en la partida y tienen un conjunto cualquiera en la llegada. No tiene por qué ser base. Incluso los vectores se pueden repetir. Incluso todos podrían ser cero. No tiene ninguna gracia el conjunto de llegada E más que tener n vectores, que es la misma cantidad que tiene A. Entonces aquí es n vectores que se pueden repetir. Así que están lejos de ser independientes. Son cualquier colección de n vectores en la llegada que incluso, les digo, se pueden repetir. Lo importante es que la partida sea base. El A tiene que ser base. Eso sí es crucial. Entonces lo que puedo hacer es ajustar una transformación lineal de U en B que mande el primer vector de A, o sea, U sub 1, en el que dije W1. El U sub 2 en W2 y así todo, uno por uno. Entonces, fijo una base a la partida, fijo un conjunto cualquiera a la llegada, que tiene que tener la misma cantidad de vectores, porque voy a asociar uno a cada uno, y hay una sola transformación lineal que hace eso. Eso entonces dice, toda la información de una transformación lineal está, si me doy una base, la imagen de esa base. Ahí está codificado todo. Todo está guardado ahí. Esa es la única información que necesito para saber qué es lo que es una transformación lineal. Ahora, ¿cómo a partir de esa información construyo una transformación lineal? Bueno, es parte de lo que vamos a hacer en la demostración. Pero si uno tiene una base en la partida y n vectores en la llegada, hay una sola transformación que manda uno en cada uno. El 1 en W1, el 2 en el 2, etc. Así que lo único que tendría que guardar para saber que T es una transformación lineal es guardar el conjunto A, que es la base, guardar los vectores de llegada y se acabó. ¿Y cuál es con cuál? O sea, las flechitas. Ya, ¿y por qué es así? Porque fíjense que si yo quiero que T sea lineal, T de una combinación tiene que ser la combinación de las imágenes. Así que si yo tomo un vector cualquiera en U, como este que está acá, cualquiera, yo sé que lo puedo escribir con combinaciones lineales de la base. Y yo sé que los coeficientes son únicos. Esa es la gracia de una base, que cada vector del espacio se escribe de manera única como combinación. Ese es un punto crucial de esto. Entonces la imagen de U tiene que ser, si quiero que sea lineal, tiene que ser alfa 1 por la imagen del primero, más alfa 2 por la imagen del segundo, etcétera, hasta alfa n por la imagen del último. Pero esas dije que estaban prescritas, sé cuáles son, así que reemplazo. El primero es W1, el segundo W2, y así sucesivamente el último es WN, sumo y me da cuánto vale la imagen de U. Y fíjense que acá estuve forzado en todos los pasos, no tuve libertad. Primero porque el U se escribe de manera única, como alfa 1 el primero, alfa 2 el segundo, etc. Esos números alfa son únicos. Eso es el hecho que sea una base. Después quiero que T sea lineal, así que T de la combinación tiene que ser la combinación de las imágenes de T. Y después me dijeron, pero las imágenes de T de U sub 1 está fija, la de T de U sub 2 está fija, y la de T de U sub n está fija. Me pasaron eso como dato. Así que la última suma también está completamente determinada. Ya, entonces, si T es lineal, tiene que ser esta. Ahora, ¿por qué esta es lineal? Eso es más o menos fácil. Porque si toman dos combinaciones arriba, dos vectores U y U tilde, digamos, entonces cuando hacen la suma, les queda la suma de las combinaciones, etc. Sale en dos líneas.
Así que este t así definido es lineal. Ajusta lo que tiene que ajustar, porque la imagen de U1 es W1, y así sucesivamente. Y los pasos fueron forzados. Así que eso me dice que no hay otra manera de definir el t. Entonces, este primer resultado, que es un poquito teórico, digamos, lo que me dice es que para guardar la información de una transformación lineal me basta tomar una base y calcular la imagen de cada uno de esos vectores y guardarlo. Así que necesito dos colecciones de vectores, una base en la partida y las imágenes en la llegada. Y con eso, si lo guardo, puedo reconstruir T completamente. Ya, esa es la base de por qué la información guardada en una matriz va a ser suficiente para calcular el T. En el fondo, esa matriz codifica esta manera de guardar la base y las imágenes de esa base. Veamos un ejemplo para ver cómo se usa esto. Entonces, un ejemplo sencillo, simple, digamos, tengo R2, mi espacio U, mi espacio B es R3, o sea, T va a ir de R2 en R3. La base de partida me di esta, para que no usemos demasiado bases canónicas. Así que es la 1, 1, 1, 0. Y las imágenes son los que di abajo. El 0, 0, 0 es la imagen del primero y el 0, 1, 0 es la imagen del segundo. Lo tengo escrito acá. Entonces, la imagen de 1, 1 es el 0, 0 y la imagen del otro es el 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, me di una base y este es el conjunto de llegada. Fíjense que está el 0, 0, 0, así que el conjunto E en la llegada no son independientes. No tienen por qué serlo. Todo lo mismo. Pero los de partida sí tienen que ser independientes. Y entonces, ¿cuánto vale T? Bueno, lo que hago es lo siguiente. Tomo XY, cualquiera, y lo escribo en términos de la base. Entonces, esto es representar XY en A. Eso significa representar un vector en una base. Es calcular estos números que están en rojo, que son las coordenadas. Fíjense que no son XY, entonces las coordenadas. Coordenadas hacen referencia a un sistema de referencia, a una base. Así que el mismo punto del espacio tiene distintas coordenadas dependiendo qué sistema usa acá. Se imaginan que tengo un sistema tridimensional para definir un punto. Si este sistema lo cambio, las coordenadas van a cambiar. El punto no cambió, el punto está donde mismo, pero cómo lo represento en este sistema depende de qué sistema use. ¿Ya? O sea que esta parte, lo único importante de entender es eso. Tengo los puntos, y normalmente los integrantes de los puntos se suelen llamar las componentes, para hacer esta distinción. Las componentes del vector son XY, pero sus coordenadas depende de qué base use. Y como uno usa tanto el sistema de base canónica, no se da cuenta que las componentes y las coordenadas son distintas. Pero cuando uno empieza a girar sistemas, empieza a usar otros sistemas de coordenadas, se da cuenta que cambian. Y todo el propósito de esta parte es ver cómo eso se cambia y cuál es el algoritmo para cambiar. Ya, entonces las coordenadas en esta nueva base A son Y y X menos Y. Por lo tanto, la imagen de XY tendría que ser Y, o sea, tengo T de XY, tiene que ser T de lo que está al lado derecho, T de esto. T de eso, como Y es un número, sale, y me queda Y por T de 1, 1. Así que esta primera parte viene de acá. Más X menos Y por T de 1, 0. Pero T de 1, 1 lo explicité, dije que era 0, 0, 0. Y T de 1, 0 es 0, 1, 0. Junto ahora, y me da que esto es X menos Y por 0, 1, 0. O sea, este es T. Esto es T de X. ¿Sí? Para construir el T, lo que hago es tomo un vector cualquiera XY, lo escribo en términos de la base. Eso significa resolver un sistema. O sea, las coordenadas en rojo Y, X menos Y, en el fondo resolví un sistema.
cuáles son los números que tengo que multiplicar el 1, 1 y el 1, 0 para que me dé x, y. Así que ahí hay que resolver un sistema. Después los pasos son obligados porque t tiene que ser lineal, y al final me da la expresión 0, x menos y, 0. ¿Ya? Así que esa es la transformación. Y esto es una cosa que me podrían preguntar. Yo tengo esta base inicial, estos vectores de llegada que quiero corresponder. ¿Cuál es t? Entonces tendría que hacer esto. Profe, Pregunta. ¿y qué le pasó al i por el vector 0, 0, 0? Eso da 0. Ah, Por eso desaparece. ¿Te das cuenta? sí. Cuando haga esta multiplicación me da el vector 0. Si quieres lo ponemos, ¿ah? Porque esto es 0, 0, 0 más. Este viene de acá y este viene de acá. Profe, ¿y por qué puso y x menos y no solamente x, y? O sea, x y y. Claro, porque eso, fíjate, ese es todo el punto. Y gracias por la pregunta. XY, que es el punto en el espacio, ¿cómo lo escribo como combinación de 1, 1 y 1, 0? Bueno, si pongo XY, eso no es cierto. Porque fíjate que me da X más Y, que no es X. Así que el vector XY no es X por el primero más Y por el segundo. Son ciertos números que tengo que descubrir. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que estos no son iguales, no? Sí. Entonces tengo que descubrir esos números y eso es un sistema. Es por eso que no es tan fácil. Entonces, ¿cuáles son los números alfa y beta para que esto sea igual? Bueno, tengo alfa más beta es igual a x y alfa más 0 beta es igual a y. Entonces, alfa más beta es x, me da un sistema. Alfa más 0 beta me da y. Entonces, bueno, el sistema es fácil en este caso. Alfa es igual a y, y la última ecuación. Lo reemplazo arriba y saco cuánto es beta. X menos y. O sea, el vector xy se escribe como y por 1, 1 más x menos y por 1, 0. O sea, Ya, esas son sus coordenadas. ¿Te acuerdas del dibujo que hicimos en la clase pasada? Tal vez es bueno recordarlo. Tengo este sistema al que estamos acostumbrados. Aquí hay un vector. Y a alguien se le ocurre, no, yo voy a rotar el sistema para que el problema se me simplifique. Entonces, en estas nuevas coordenadas, en estos nuevos ejes, este vector, ¿qué componentes tiene? En x' y prima, esto es el largo de, digamos que es unitario acá, ¿ya? Mantenemos vectores unitarios. Lo único que hicimos fue una rotación. Entonces, en el eje x' pusimos un vector que define ese eje y de largo 1. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer en esa dirección? Va a aparecer este largo. Y en la otra, ¿cuál es la componente en y'? 0. O sea, en ese sistema nuevo, estas son las coordenadas. El punto no cambió, el punto que está aquí en negro no cambió, no se movió. Tenía coordenadas, antes tenía otras coordenadas. Digamos que este es el punto 2, 2. 2, 2. Y digamos que este ángulo es 45. O sea, tuvimos una rotación en 45. ¿Cuánto vale m? ¿Cuánto es el largo de ese trazo? Bueno, hay que usar Pitágoras, ¿no? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4, 8, raíz. O sea, raíz de 8 y 0 en el otro. Pero en XY, en este sistema XY, el mismo punto tiene coordenadas 2, 2.
Estas son las coordenadas en x' y prima, y esta es en xy. ¿Ya? El sistema XY lo interpretamos como base canónica. ¿No? Base canónica. Es el 1001. Y este sistema, bueno, no es muy complicado darse cuenta que la base aquí es otra un poquito distinta. Es, perdón por las raíces, pero 1 partido por raíz de 2. 1 partido por raíz de 2. Acuérdense que elegimos los vectores de largo 1, por eso hay que normalizarlos con raíz de 2. Y el otro, bueno, es negativo. Menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. En esa base, las coordenadas no son 2, 2, sino raíz de 8, 0. Porque esencialmente ese punto no tiene componente en el eje y prima. Así que tiene que ser 0 por ese vector. Este es un sub 1. Este es un sub 2. Este vector que está acá es un sub 1. Y este que está acá es un sub 2. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que si yo cambio de sistema de coordenadas, los puntos no cambian, el punto negro se queda ahí mismo, pero las coordenadas van cambiando a medida que voy moviendo este sistema. Ahora, ¿por qué me conviene mover el sistema? Eso ya es un problema que viene de qué problema estoy resolviendo. Es decir, imagínate que toda la acción de tu proceso, lo que quieras, ocurre solo en el eje Y', perdón, en el eje X'. Bueno, no te conviene usar un sistema XY, más bien te conviene reducir la dimensionalidad del problema y trabajar con solo X', es decir, con una coordenada. Porque tú sabes que el movimiento está en ese eje. Entonces, mis ecuaciones se simplifican muchísimo. Ahora, ¿dónde tengo que pagar? Tengo que entender esta cosa que tengo que trabajar con coordenadas en vez de puntos. Entonces resuelvo el problema en coordenadas y después si quiero la traduzco a las coordenadas cartesianas XY. En el fondo los sistemas de ejes son una manera de representar la realidad, así que si tengo un sistema de ejes mejor para representar la realidad, me quedo con ese. Pero la pregunta es cómo me paso de uno a otro por si acaso. Ya, entonces volviendo a sí. Disculpe. La base de esa 1 raíz de 2, ¿cómo la obtuvo? A ver, al ojo. Este es el 1 partido raíz de 2. Sí. Sí, porque fíjate que el vector que genera el eje X' tiene las dos componentes iguales, ¿cierto? Porque tiene un Sí. ángulo 45. De ahí, ¿cuál es el vector que apunta en esa dirección que tiene dos componentes iguales y de largo 1? Hay que normalizarlo por raíz de 2, entonces. Perfecto. ¿Sí? Entonces eso me da un vector de largo 1 en esa dirección. Y el otro es más o menos parecido. Tienen que tener componentes iguales en valor absoluto, pero una es negativa y la otra es positiva, ¿sí? Porque está apuntando en la otra dirección. Y de nuevo tiene que tener largo 1, así que tiene que ser el menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Ya. Gracias, profe. Esto lo vamos a ver un poquito al final del curso, pero si yo quiero una rotación, esto es una rotación de sistema de coordenadas, tengo que mantener los largos. Y por eso necesito vectores unitarios en los ejes. Si no mantengo los largos de los vectores que definen los ejes, entonces se me distorsiona también los largos en este nuevo sistema. Algo que parece que tuviera largo 1 en el sistema X' y', necesito que tenga largo 1 en el otro sistema. Entonces, la manera de hacer eso es una rotación pura. Y si quiero rotación pura, el sistema de coordenadas X' y' tiene que tener vectores unitarios. Eso me preserva los largos. Eso lo vamos a ver con más detalle al final del curso. Por ahora es un simple ejemplo de cambiar sistemas de coordenadas. Y lo que vamos a aprender es cómo se hace esto automático, cómo paso de unas coordenadas a otras, sin tener que estar haciendo el cálculo siempre. Hay que calcular una matriz en el fondo, que me pasa de unas coordenadas a otras. Ya, entonces todo el concepto importante acá es que cuando uno hace cambios de base, cambian las coordenadas. Y son las coordenadas las que van a tomar un rol importante. Y si se fijan acá, ¿sí? Dale.
Abajo no debería ser que las coordenadas sean y, x menos y. A lo mejor me equivoqué, las coordenadas, sí, perdón, aquí hay un error. Son y x menos y. Esa. Y está tan rayado esto que no me atrevo, pero pongamos otro color, sí, toda la razón. Las coordenadas son estos números. Vamos a atravesar todo esto. Ya, ahí está. Las coordenadas son los números que aparecen multiplicando la base. Fíjense que aquí entonces la base necesita un orden, porque si yo doy vuelta a los vectores 1, 1, x menos y, las coordenadas cambian, ¿eh? Cambia el orden, pero son distintas. O sea, imagínense que en este ejemplo que está acá, en este ejemplo donde puse x' y', alguien podría haber dicho, no, para mí el nuevo eje 1 es y'. Porque, no sé, todo el mundo casi interpreta esa rotación para allá, ¿no es cierto? O sea, el x se transformó en x' y el y en y'. ¿Y por qué no fue esto? El primer eje se transformó en y' y el segundo en x'. Es perfectamente posible, ¿no? Y si se hace eso, quiere decir que en el fondo estoy dando vuelta estoy poniendo un orden distinto a los vectores que definen ese sistema, y eso quiere decir que las coordenadas también se dan vuelta. Así que una base es importante el orden, porque el orden me determina el orden de las coordenadas también. Y aquí en este caso de rotación es claro que alguien podría haber dicho, no, también la rotación es para el otro lado, es en 45 grados negativos, en vez de mirarla hacia el sentido derecho, digamos. Ya, entonces, importante, coordenadas más que puntos. Coordenadas dependen de base, las bases son vectores LI que generan, pero tienen un orden. Si yo cambio el orden, obviamente las coordenadas cambian. Cambian de acuerdo al mismo orden, por supuesto. Entonces, si digo que este es el primer vector de la base 1, eso quiere decir que su componente, su número que multiplica, es la coordenada 1. Porque si no, yo te paso a ti la información. Esta es la base, y te la paso desordenada, y te paso coordenada, no te sirve de nada, porque ¿cuál es con cuál? O sea, hay un problema de orden también. Las bases son ordenadas. No es un conjunto. Acuérdense que en un conjunto los elementos no tienen un orden. Una base es más que un conjunto. Tiene elementos, pero tiene un orden. Ya. Perfecto. La matriz representante de T, de la transformación lineal, lo que quiere es guardar esa información de las coordenadas. O sea, no quiero guardar toda la transformación T, porque puede ser complicada. Ya vimos algunos ejemplos cuando trabajamos con matrices o cuando trabajamos con polinomios o cosas mucho más complicadas. Habrán escuchado series de Fourier alguna vez en la vida, a lo mejor que se usan en señales y otras. Entonces yo no quiero guardar esa transformación que puede ser muy, muy complicada. Sobre todo complicada de ponerla en un computador. ¿Cómo la programo? Eso es lo difícil. Bueno, en ese contexto, lo mejor es entonces olvidarse de T, pasar a representación con coordenadas. Eso quiere decir, voy a decidir una base en el conjunto de partida y una base en el conjunto de llegada. Me las voy a guardar esas bases. Y voy a representar todo en términos de coordenadas. Y si hago eso, lo que necesito guardar es una matriz. Y eso sí sé cómo guardarlo en un computador. O al menos alguien sabe. Yo solamente lo uso. Pero alguien sabe cómo guardar esa información que es rectangular en un computador y trabajar con ella. ¿Ya? Nicolás, ¿ibas a hacer alguna pregunta? No. Ya. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son, tengo una transformación lineal, tengo dos bases, una en la partida y una en la llegada. O sea, fíjense que en la partida puse n vectores, o sea, la dimensión de u es n, y m en la llegada, la dimensión de b es m. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomo un vector cualquiera de u, no, quiero cambiar esto,
¿ya? Este está en U cualquiera, este está en B. Entonces, todo vector de U es combinación de la base, así que eso me determina los números alfa 1 hasta alfa n. Esas son las coordenadas. Coordenadas en A. Y su imagen, T de U está en el espacio llegada, uso el sistema que me dieron, el sistema B. Entonces, estas son las coordenadas en B. Del vector imagen, por supuesto. Ahora, ¿cómo se determina alfa 1 hasta alfa n? Hay que resolver un sistema, eso no hay cómo hacerlo si no. Lo que vamos a enseñar es un método que aliviana eso, pero en el fondo hay que resolver un sistema, no tengo otra manera de encontrar el alfa 1 y alfa n. Es un sistema lineal, por supuesto. Ya, entonces tengo expreso el U en términos de coordenadas, expreso la imagen en términos de coordenadas, y ahora la pregunta es, en vez de trabajar con U, trabajo con las coordenadas, en vez de trabajar con la imagen, trabajo con las coordenadas, y la pregunta es, ¿hay una matriz A que me pasa de las coordenadas de U a las coordenadas de la imagen? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero esa es la pregunta. ¿Puedo escribir esto con una matriz? Ahora yo ya estoy trabajando con vectores en Rn, así que tiene sentido la pregunta. A lo mejor no me da. A lo mejor no hay una manera de ligar los alfa con los beta tan fácil. Ya, entonces, lo primero que uno intentaría es, veamos algunos alfa que son obvios y veamos qué significa esa matriz. Entonces, un alfa que es obvio es tomar U sub 1, y no es casualidad que U sub 1 es el primer vector de A. No es cualquiera, es el primero de A. Este es el primero de A, que es base. ¿Cómo se expresa U sub 1 en términos de la base de A? Bueno, es obvio. Hay una sola manera y esta es una manera. Multiplico 1 por U sub 1 y todo el resto por 0. Estas tienen que ser las coordenadas de U sub 1 en A. Y esto es porque tomé el primer vector de la base de A. Sus coordenadas son, este es el 1, 0, 0, 0, 0, 0, etc. en esta base. O sea, identifico ese vector U sub 1 con el primer eje de Rn. ¿Ya? Acuérdense que estoy haciendo esta codificación. Su imagen, ya no sé lo que es, porque eso depende de T. La imagen es T de U sub 1, es un vector en Rm, perdón, en B, y eso se puede escribir como coordenadas multiplicando la base que me dieron en la llegada. Así que eso me da un vector, tengo que resolver ese sistema. El primero es gratis porque U sub 1 se escribe como 1, 0, 0, 0, 0. Tomo su imagen, eso es un vector en el espacio de llegada y lo tengo que escribir como combinación de la base de llegada. Así que ahí tengo que resolver un sistema. Entonces, estos números no son gratis. Resolver sistema. Se supone que conozco la base de 1 hasta Pm y se supone que conozco T, por si acaso. Así que sé cuánto vale T sub 1, conozco los vectores de 1 hasta Pm y tengo que resolver un sistema con M incógnitas. Ese sistema tiene solución única porque los vectores B, 1 hasta Pm son LI y generan todo el espacio. Son una base. O sea, yo sé que hay solución única, pero lo tengo que resolver. Ya, y entonces lo que quiero ajustar es que la matriz A que ando buscando, multiplicada por el 1, 0, 0, 0, que son las coordenadas del vector U sub 1, tiene que ser este vector beta 1 hasta beta m. Porque quiero que A multiplicado por las coordenadas me dé las coordenadas. Así que aquí calculé las dos cosas por separado, las coordenadas del U1, las coordenadas de la imagen, y tengo que ajustar la matriz A. Pero, ¿qué es lo que resulta de multiplicar una matriz A, cualquiera, por el vector 1 seguido de ceros? Bueno, eso me da la primera columna de A. Eso lo hemos usado muchas veces ya. Y cuando multiplico una matriz por un vector, es la combinación de las columnas. Pero aquí hay un 1 solo y el resto es 0, así que me da la primera. Y cuando multiplico una matriz A por el 1 y todo el resto en 0, me rescata la primera columna de A. O sea, ya conozco la primera columna de A.
Y esto me dice cómo calcularla. Tomo el primer vector de A, calculo su imagen, la expreso en términos de los vectores de llegada, la base que me dieron en la llegada, esos números van en la primera columna de A. ¿Ya? Bueno, en general, ¿cómo descubro la jésima columna de A? Bueno, tomo el jésimo vector de partida. ¿Cómo se escribe? Bueno, son todos ceros, salvo un 1 en la posición J, porque todo el resto son ceros. Recuerden que esto es una base, así que si descubro una manera de escribir el UJ, esa es. Y es obvio que esta sirve, todos en cero y UJ multiplicado por 1. Así que no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo UJ igual UJ, pero de una manera un poquito distinta. Tomo su imagen, lo escribo en términos de la llegada, entonces estos son las coordenadas de T de UJ en B. Y eso tiene que resultar que cuando multiplique la matriz A que estoy tratando de descubrir por el vector lleno de ceros, salvo un 1 en la posición J. Este 1, por si acaso, está en la posición J. Posición. ¿Mm? Y eso me tiene que dar los números gamas que tengo que descubrir, que tengo que resolver un sistema. Eso, de nuevo, no me lo puedo sacar de encima. Pero cuando multiplico una matriz A por ese vector específico, lo único que rescata es la jésima columna de A. Entonces esto me da un algoritmo. ¿Qué es lo que hago? Tomo los vectores de la base de partida uno por uno, calculo sus imágenes, los escribo en la base de llegada, y eso me va llenando la matriz por columnas y ahí tengo la matriz completa. Hay una matriz y esa se llena así. Por supuesto no es rápido, porque tengo que ir resolviendo sistema por sistema. O sea, si tengo n vectores en la partida, tengo que resolver n sistemas para calcular la matriz resultante de T. No es fácil. Entonces un cambio de coordenadas no es rápido. Tengo que resolver muchos sistemas. Pero no hay una manera mejor de obtener eso. Nosotros vamos a ver una manera que en algunas situaciones es un poquito más rápida. Pero en el fondo hay que resolver n sistemas de ecuaciones. Así que uno tiene que darse cuenta si le conviene hacer un cambio de coordenadas o no, porque tiene que hacer este cálculo. Ahora, los cálculos de este estilo son todos sistemas lineales, para los cuales hay un algoritmo súper eficiente que es el algoritmo de Gauss. Si uno logra bajar en la complejidad un problema pagando por resolver este cambio de coordenadas, ganó. Porque normalmente el problema que quiero resolver no es lineal, sino que puede ser muy no lineal, pero la reducción de dimensionalidad por el cambio de coordenadas me puede significar que lo pueda resolver o tener una mejor aproximación. Ya. La matriz A se llena por columnas, de manera que la jésima columna de A son los coeficientes de T de UJ en la base de llegada. Hago un ejemplo completo de esto, que yo creo que va a aclarar todo. Ya. Mi transformación es simple, es XY, le asocia X más Y, ¿ya? Partamos con el caso más simple, solo bases canónicas. Entonces, el algoritmo me dice, tomo la imagen del primero, en este caso vale 1, 1, 0, y eso lo escribo en términos de la base canónica. Eso es fácil, porque en la base canónica componentes de un vector y coordenadas son lo mismo, son los mismos números, son conceptos distintos, pero son los mismos números. Así que, nada, las coordenadas de 1, 1, 0 son 1, 1, 0. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo en eso? Que cuando miro bases canónicas no hay distinción entre las componentes del vector, este vector,
y estos números que aparecen acá. No hay distinción, es lo mismo. Pero son esos números que aparecen en el lado derecho, que son las coordenadas las que pongo en la matriz. Porque eso funciona para todas las bases, no solo para la canónica. Después tomo la imagen de 0, 1 y tengo 0, 1, 1 en la imagen, supongo que la calculé bien. Sus coordenadas son las mismas, 0, 1, 1, porque estoy con base canónica, y entonces la matriz A ya está llena. ¿Y qué es lo que pasa con las bases canónicas que a uno lo distraen un poco? Que cuando paso a coordenadas veo que hay algo mucho más general que las bases canónicas, es que cuando trabajamos con bases canónicas, componente y coordenada es lo mismo, no hay diferencia. Entonces tiendo a confundirlas. Pero ese es el único caso donde esto pasa, ¿sí? Donde componente y coordenada son lo mismo para todos los vectores. ¿Sí? Ya, entonces en este caso, digamos, el vector xy, cualquiera tiene coordenadas xy en la base canónica. Su imagen tiene coordenadas las mismas que la imagen, o sea, x más y e y. Y entonces las coordenadas que están en rojo, x más y, entonces pensemos, siempre me voy a referir a coordenadas, es la matriz A por las coordenadas verdes. Así que las coordenadas rojas son la matriz por las coordenadas verdes. Pero aquí da justo que las coordenadas en rojo, x más y, es la imagen. Así que esto es t de xy. Y es el único caso donde la imagen de xy es a por xy. En cualquier otro caso, uno tiene que decir las coordenadas de la imagen son a por las coordenadas de partida. Y vamos a hacer el mismo ejemplo con la misma transformación, cambiando de bases para que se den cuenta que t de xy no es a por xy, donde A es la matriz que representa esta transformación. Este es el único caso donde hay coincidencia entre t de xy y a por xy, porque se confunden coordenadas y componentes de un vector. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿podría repetir esta diapositiva, por favor? Ya. Repito esta desde un poquito más atrás, por si acaso. Aquí está cómo calculamos la matriz, ¿ya? La matriz, este es un algoritmo. La matriz toma la imagen del primer vector de la base de partida, calcula esa imagen, que en este caso es 1, 1, 0, y esa la escribo en la base llegada. Como es base canónica, es muy fácil eso. Es el 1, 1, 0 de nuevo. Y así. Y construyo la matriz poniendo esas coordenadas por columnas. Las primeras coordenadas del vector 1 en la primera columna, las segundas en la otra columna. Este finalmente es el algoritmo. Ahora quiero ver qué es lo que me da esta cosa. Entonces este 1 es ese, este 1 es este, y este 0 es este, para que no se confunda. ¿Ya? ¿Qué es lo que me da esa cosa? ¿Cuál es la relación entre A y T? Bueno, es esta. Tomo un vector xy en la partida, cualquiera. Lo descompongo en la base de partida. Bueno, en este caso es directo porque, como es la base canónica, las componentes y las coordenadas son iguales. Así que xy se escribe como x por el primero más y por el segundo. No hay nada que hacer. La imagen, t de xy, que me la dieron, es x más y igual a y. Esto es dato, ¿no? Perdón, voy a cambiar a negro. Esto es dato, ¿no? Me dieron el t. ¿Cómo se escribe el vector x más y en la base canónica? Bueno, de nuevo es fácil porque es tomar componentes y ponerlas como coordenadas. No hay diferencia. Y entonces lo que me dice la matriz representante es que las coordenadas rojas son la matriz o las coordenadas verdes. Pero como no hay diferencia entre las coordenadas y los vectores, lo que me está diciendo esta matriz A, bien especial, es que t de xy es a por xy. O sea, lo que es cierto en general es el lado izquierdo. Voy a borrar esto.
lo que es cierto en general es que el A relaciona coordenadas con coordenadas. Eso es cierto. Pero aquí como hay coincidencia entre coordenadas y componentes, o sea, no hay manera de distinguir coordenadas y vectores, también es cierto entonces que A por XY es T por XY. O sea, la transformación es exactamente multiplicar por esa matriz. No me tengo que pasar la coordenada. Pero si cambiamos de base, esto ya deja de ser cierto. Así que esta transparencia que está acá es clave para entender que hay coincidencia y cuándo hay coincidencia. Y que en general no hay coincidencia. En general la matriz A actúa sobre las coordenadas y no en los vectores. Parece un poquito distractor, pero fíjate ahora si cambio la misma transformación. Cambié de base. En la partida puse la 1, 1, 1 menos 1. Es una base de R2. Y en la base de llegada, bueno, un pedacito de base canónica para no trabajar tanto. 1, 0, 0, 0, 1, 0, pero el último lo cambié para que sea distinto. 0, 1, 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la matriz representante? Igual. Como la imagen del primero. ¿Cómo lo escribo en la base de llegada? Bueno, ahora tengo que resolver un sistema, pero el sistema es más o menos fácil porque hay dos vectores de la canónica y el tercero cambia un poquito nomás. Pero es fácil ver que es 1, 1, 1. Esas son las coordenadas ahora. Entonces, cuidado. Entonces aquí ya tengo la primera diferencia. Estas coordenadas que están acá, 1, 1, 1, no son el 1, 2, 1. Y si cambio un poquito más la base de llegada, puede ser casi cualquier número. Así que el vector 1, 2, 1 en R3 se representa en esta base, que son las coordenadas de 1, 2, 1 en esta base. Y son esos números los que se guardan en la matriz A. Así que la nueva matriz A que le puse a gorro, guarda el 1, 1, 1 como primera columna. Ya, hago lo mismo con el segundo vector de la base de partida. Su imagen es 1, 0, menos 1. Tengo que descubrir los coeficientes del lado derecho, pero no es tan difícil. Y eso me da 1, 1, menos 1. Fíjense que el último coeficiente es fácil, porque el único vector que aporta algo en la tercera componente es este. Así que ese número tiene que ser menos 1. ¿Ya? El único que aporta algo en la primera coordenada es el primero, así que eso me dice que este tiene que ser 1 y el otro lo saco por diferencia. ¿Ya? Pero en el fondo estoy resolviendo un sistema. Como resuelvo el sistema, a esta altura poco importa. Ya, entonces la primera columna es 1, 1, 1 y la segunda es 1, 1 menos 1. Veamos si hay diferencia con la matriz anterior. Es distinta. No es la misma matriz. Esta no es A. Y es más o menos obvio que tiene que cambiar, porque si cambio la base de llegada me cambian las coordenadas en la llegada, entonces no me va a dar nunca la misma matriz. E incluso cambiando la primera base, estoy tomando imágenes de distintos vectores, así que no tengo cómo que estas dos matrices calcen. Ya, pero ¿cuál es la relación entre agorro y T? Como agorro es distinto de A, es claro que T de XY no puede ser agorro por XY. Entonces, escribamos eso. Notemos que A es la matriz representante con respecto a bases canónicas, y por lo tanto T de XY es A por XY, porque no hay diferencia entre coordenadas y componentes. Así que no espero que esto sea agorro por XY. Imposible. Es imposible que sea igual, porque las matrices son distintas. Así que T de XY no es agorro por XY. Entonces, ¿cuál es la relación entre T y agorro? Bueno, es un poquito más complicada, porque
lo que hay que decir es siempre es cierto que hay relación entre coordenadas. ¿Ya? Y el T trabaja sobre vectores, no trabaja sobre coordenadas. Eso es lo que hay que meterse en la cabeza. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, funciona así. Tomemos XY y escribámoslo en la base de partida. Entonces tengo que adivinar alfa y beta. Bueno, aquí están alfa y beta. Hay que resolver un sistema. O sea, las coordenadas de XY en esta base más rara son X más Y medios y X menos Y medios. ¿Ya? Ya dejaron de ser XY. Hago lo mismo para la imagen. T de XY es X, X más Y e Y. Eso me lo dieron. ¿Cuáles son sus coordenadas en la imagen? Bueno, tengo que resolver este sistema en gamma, delta y epsilon. Es más o menos directo, como les dije antes, porque de la última ecuación, estas son 3 ecuaciones, de la última ecuación saco que epsilon tiene que ser Y, de la primera saco que gamma tiene que ser X, porque nadie más aporta Y, y la ecuación del medio me dice delta más epsilon es X más Y, así que delta tiene que ser X. ¿Ya? Pero no importa cómo lo resuelva, tengo que resolverlo. Así que es un sistema que tengo que resolver, tengo herramientas para hacer eso. Así que las coordenadas son X, X, Y. Fíjense, el vector X, X más Y e Y, este vector, sus coordenadas no son X, X más Y e Y. Sus coordenadas son X, X, Y. Bien distinto. Y aquí también, el vector XY, sus coordenadas no son XY, son X más Y medios, X menos Y medios. Bien distintas. Y la matriz A tilde trabaja en coordenadas, así que la matriz a gorro de las coordenadas iniciales, o sea, esta es la matriz a gorro, recuérdense, multiplico por las coordenadas iniciales y me da, oh casualidad, X, X, Y. Eso no es casualidad, porque la matriz actúa sobre coordenadas. Entonces, las coordenadas del vector de partida me da, la matriz A gorro, por eso me da las coordenadas del vector de llegada. Y para que lo veamos más claro todavía, acá, fíjense que el vector imagen, la imagen de XY es X, X más Y e Y, es exactamente X por el primero más Y por el, más X por el segundo más Y por el tercero. Que es justo lo que me da la matriz Agorro. El Agorro me toma coordenadas iniciales y me entrega coordenadas finales. Y yo tengo que tomar esas coordenadas y multiplicarlas por la base para saber cuál es la imagen. Entonces pongamos eso. Entonces tengo el vector XY, lo represento usando la base como X más Y medios, X menos Y medios, en sus coordenadas. Multiplico por A gorro. Y esto no es T de XY, porque es cosa de ver la fórmula, no es T de XY, pero son las coordenadas de TXY en B tilde. ¿Y qué significa eso? Significa que tomo el primer número, X, por el primer vector, más el segundo número, por el segundo vector, más el tercer número, por el tercer vector. Y ahí sí que me da X, X más Y, con este junto. Es un poquito más complicado de lo que uno espera. La manera de codificar la transformación lineal es decir, me olvido los vectores, los codifico en una base. Y la Profe, manera ¿puede volver un poco al anterior? ¿Ah? ¿Puede volver un poco al anterior? Puedo volver al anterior, eso. ¿Antes que sea?
No, esa. Esa. Mira, el diagrama lo explica de manera más intuitiva. La transformación T actúa sobre vectores. ¿Mm? O sea, el espacio de partida podría ser matrices, series, lo que se te ocurra. En vez de trabajar en ese espacio tan abstracto, me cambio en una codificación. Me cambio R2 y R3. Incluso cuando estoy en R2 y R3, este cambio es necesario porque estoy cambiando coordenadas, de sistemas de coordenadas. Así que no solo para espacios abstractos, sino que también para R2 y R3, también a veces necesito hacer este cambio. ¿Qué es lo que tengo? Arriba tengo vectores que no dependen del sistema de coordenadas. A este nivel son vectores. Puntos del espacio. Un punto del espacio tiene identidad propia, no necesita un sistema de coordenadas para su existencia, ¿no? Ese punto está ahí. Cómo yo lo represento depende del sistema de coordenadas. Y esas son las flechas hacia abajo. Tomo estos vectores y los represento usando la base. Y usando la base calculo coordenadas con respecto a esa base. Y eso me da una representación. Entonces abajo, a la altura de la gorro, de la matriz, es representación. Es una representación. Entonces, abajo lo que tengo son coordenadas que representan los objetos de arriba, y la matriz actúa en esta representación. ¿Ya? Entonces, la matriz en la transformación T puede ser muy abstracta. Puede ser la transformada de Fourier, puede ser un montón de transformaciones que van a aparecer en su vida profesional, dependiendo de las aplicaciones que hagan. Esas se pueden representar usando bases. Entonces, finalmente, lo que uno tiene que entender es eso. ¿Cuál es la relación entre T y la matriz? Entonces, T actúa directo, T de XY era X más Y. ¿Ya? ¿Cómo la represento? Bueno, paso a coordenadas en la partida, multiplico por la matriz que obtuve, tengo coordenadas en la llegada, y entonces la relación es coordenada-coordenada. Si quiero saber cuánto vale T de XY, lo que tengo que hacer es pescar las coordenadas finales y multiplicarla por los vectores de la base, sumar y me da la imagen. Pero muchas veces uno no hace eso, sino que se queda simplemente con las coordenadas y trabaja con coordenadas. Porque sabe que con las coordenadas puedo volver al objeto que estoy, ¿no es cierto? Una cosa que tenemos que aprender, y lo voy a dejar para la clase que viene, es cómo se cambian las bases. Cómo hago esto un poquito más eficiente. Y toda la pregunta tiene que ver cuando compongo arriba transformaciones lineales, qué es lo que pasa abajo con las matrices. Entonces, componer transformaciones lineales me da una transformación lineal, ¿no? Tal como está acá. Tengo T y L, que van de U, que las puedo componer, o sea, la imagen de U la puedo tomar por L y entregar en W. Y abajo voy a tener matrices. ¿Y cuál es la relación entre T compuesto con T compuesto con L? Eso no tiene sentido. L compuesto con T. Porque L actúa después. ¿Cuál es la relación entre la matriz de T, la matriz de L y la matriz de L compuesto con T? Bueno, la respuesta es que es el producto. En el orden adecuado, por supuesto. Porque la matriz, acuérdense que no da lo mismo multiplicarlas por un lado que por otro. Entonces tenemos que aprender por qué es eso y de qué me sirve esto. Y van a darse cuenta que es muy útil porque si conozco, por ejemplo, M y N, puedo calcular N por M directamente multiplicándolas sin tener que hacer todo el cálculo de nuevo. Es más tedioso. Así que hay una reducción por usar el álgebra de matrices. Preguntas. Esta materia no es muy fácil, pero tampoco es tan difícil. Lo único que tienen que poner mucha atención en tratar de entender cuál es la diferencia sustancial entre un punto del espacio
para hacerlo bien gráfico, y las coordenadas que tiene ese punto con respecto a una base que yo medí. Hay que entender que esos dos conceptos son distintos. El punto es una cosa, y si yo escogí un sistema X y Z cualquiera y otra persona escogió otro, mis coordenadas y las de esa persona son distintas. Y estamos hablando del mismo punto. De hecho, eso ha traído muchos problemas y confusiones, porque no sé si saben la anécdota de la construcción del Hubble la primera vez. Quedó con un cierto defecto, y es porque ciertos cálculos fueron hechos en pulgadas y otros cálculos fueron hechos en centímetros. Y eso es exactamente un cambio de coordenadas. O sea, aunque tenga el mismo sistema de ejes, si yo me doy un vector unitario y me doy otro vector de otro largo, las coordenadas van a cambiar. Y si no hago la traducción entre unas y otras, puedo cometer este error de confundir pulgadas con centímetros. O sea, los cambios de coordenadas tienen importancia, y gran importancia. O sea, eso costó muchos millones de dólares.